el hablar de sexualidad, todo el mundo, crecimos con muchas dudas, nos daba vergüenza, nos daba vergüenza preguntarles a nuestros papás el hecho de que, ¿por qué me está saliendo vellos? ¿Que me está creciendo esto? Que la voz, me está saliendo bigote, me está saliendo barba y todo. Pero pues en realidad no tuvimos esa información sobre la sexualidad porque vivimos en un matrimonio o un vínculo donde siempre estuvo marcado con respeto, pero el hecho de que haya respeto no quiere decir que no nos hayan informado sobre el tipo de situaciones que podemos experimentar, porque todo lo que sabemos, a lo mejor los que somos de los 70s, 80s, 90s, pues la verdad que aprendimos conforme la marcha y conforme fuimos creciendo, porque en realidad siempre estuvimos preguntando a los compañeros, o sea, cuando empezamos a ver que nos estaban creciendo, que nos estaba saliendo vello, siempre preguntándoles a los demás en vez de preguntarle a nuestros papás, porque en realidad sí nos daba miedo, nos daba vergüenza el platicar, porque no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de preguntas, o más bien había cierto respeto o miedo en las familias de los hijos hacia los papás, unos papás a lo mejor cansados de trabajar con muchos hijos y aparte contestar ese tipo de preguntas a las que tampoco estaba acostumbrado porque es una de las cosas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, esas ideas erróneas que a lo mejor en su momento eran buenas y ahora pues resultan obsoletas y tenemos que estar informados y tenemos que informar también a los hijos, pues. Pero en este caso, conforme fuimos creciendo, nuestras primeras experiencias sexuales, nuestros primeros encuentros amorosos, nuestras primeras, ¿cómo se podría decir? Auto... Ay, cómo se puede decir? Por no decir masturbación. Ay, autoplacer, el hecho de que pues lo fuimos aprendiendo porque escuchábamos a los compañeros y que era muy bonito y que se sentía muy bien y que no sé qué. Nuestras primeras novias, el hecho de que pues también estaban tapadas o estaban con falta de información, no el hecho de que tuvieran relaciones con uno, porque antes no éramos así de tener relaciones en los primeros encuentros, ¿verdad? Pero sí, la verdad, es muy diferente y todos, si llegan a escuchar este video y este audio, pues van a saber que todos los que somos de esa edad crecimos conforme la marcha, conforme fuimos creciendo, conforme fuimos avanzando, fuimos experimentando, le fuimos calando a muchas cosas. O sea, pero a fin de cuentas no digo que a lo mejor no tuvimos una infancia o una adolescencia o una juventud plena, pero haya sido mejor que hayamos tenido la información necesaria para poder crecer bien en ese ámbito o de esa manera lo que es la sexualidad. Nunca nos hablaron de sexualidad, la verdad. Bueno, a mí me llegó a tocar ver muchas cosas. Yo vivía cerca de un río y a veces iba gente a tener sus encuentros amorosos y yo me acuerdo que íbamos unos amigos y yo a ver por entre las plantas y cómo se hacían las cosas al ver a la gente desnuda y todo eso, que en ese caso nosotros ni por aquí pensábamos, pero teníamos el morbo de todo lo que se podía hacer con el cuerpo y todo, y cómo podías a lo mejor disfrutarlo. Entonces estábamos así como que yéndonos por otro lado y errando ese camino que debe ser claro, que debe ser preciso y lleno de información. Todo eso experimentamos. De hecho íbamos al río para ver a quién nos encontrábamos, porque siempre había había personas, perdón, había personas que pues estaban ahí escondiéndose de una sociedad. Entonces entre la maleza y todo, la maleza estaba alta y nosotros viendo
fíjense lo concentrados que estaban, que a lo mejor ni nos escuchaban, o a lo mejor nosotros éramos muy sigilosos para no hacer ruido. Pero sí, es muy, este, es que todo lo vas aprendiendo, a darte autoplacer, a enseñarte, depende de lo que te decían tus amigos, lo que tú veías, o que a escondidas te informabas, que a veces nos reuníamos a ver películas en la casa de un amigo. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué necesidad teníamos de andar en las casas aprendiendo con de riesgo de que los papás del amigo en el que íbamos nos descubrieran o nos regañaran o le dijeran a nuestros papás? Todo eso no es, la verdad que yo me acuerdo y me da risa, porque pues todo lo experimentan, todo lo experimentamos, todos nos conocimos ahí, nuestras cosas. Recuerdo que hasta encuerados nos veíamos al río, no teníamos pudor porque había mucha confianza entre nosotros, pero no, 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 no. Qué bueno que ojalá y nuestros papás nos hayan contado todo ese tipo de situaciones, porque sí, si no nos hayan contado la historia y ha sido otra, hayamos manejado bien ese tipo de situaciones. Y la verdad, pues es que es bonito todo lo que nuestro cuerpo nos brinda de manera gratuita, es muy bueno, es muy placentero. Y pues, ¿qué podemos hacer? Porque pues el cuerpo también tiene necesidades, y pues a veces buscarlas en el lugar inadecuado, más bien sería, pues a veces nomás nos distorsionan la información. Y a ustedes el hecho de cómo fuimos experimentando, porque en realidad si se están escuchando, están viendo, pueden saber que antes era muy diferente. Antes había muchos tabús, antes todo se hacía muy discreto y muy por debajo del agua, se puede decir. Pero este tipo de situaciones las tuvimos que aprender, y las tuvimos que aprender a la fuerza, porque tenemos que saber cómo defendernos de esa manera de los demás, de las demás personas que fueran más inteligentes o tuvieran más experiencia de vida. Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad nos tocó aprenderlo a la fuerza y de manera experimental en nuestro cuerpo, aprendiéndonos a darnos placer, aprendiéndonos a que el cuerpo de alguna otra forma tiene necesidades, y darnos ese gusto que resulta placentero. Ahora lo digo como una persona adulta, pero me haya gustado que sí me han dado esa información que se requiere para vivir una sexualidad plena.